El observatorio Luz Ibarburu viene realizando un seguimiento bastante minucioso de las causas de violaciones a los derechos humanos que están en trámite de la justicia. ¿Qué se ha podido avanzar en este último periodo? Bueno, a partir de que se creó la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos fue donde se produjo por primera vez en el Uruguay un avance sustancial. Es decir, la forma en la cual el fiscal Perciavale encaró el tema de las denuncias, el hecho de que él, de alguna manera, al tener la responsabilidad sobre todas las causas digamos, existentes en el Uruguay, pudo hacer algo que en el periodo anterior era difícil que la justicia lo hiciera, que era pensar que causas que estaban en distintos juzgados, que eran vistas por distintos jueces, atendidas por distintos fiscales, no se entendiera que en realidad se trataba de una operación organizada por una organización del Estado, que eran las Fuerzas Armadas, que se transformaron en una organización criminal. En ese sentido, él logró, a partir, digamos, de la creación de esa fiscalía, tener una información global y entrecruzar las causas, juntar causas que en realidad correspondían a los mismos responsables en el mismo lugar, en la misma fecha, y que sin embargo estaban en juzgados distintos. Entonces, eso implicaba un trabajo difícil de avanzar, significaba la revictimización de las víctimas que tenían que declarar en 2 o 3 juzgados, 2 o 3 veces, volvieron nuevamente a relatar las cosas que habían vivido. Entonces, a partir digamos, del 2018, efectivamente se produjo un avance importante que lo vemos todos los días. Yo digo, antes cuando se procesaba a un militar o a un responsable de la dictadura, era una noticia, ahora se ve con cierta naturalidad. O sea, hay meses donde se procesan 6 o 7 militares y sin embargo pasan desapercibidos en la medida que la sociedad incorporó de alguna manera que era la normalidad que la justicia investigara y castigara a los responsables. Y hubo un cambio de gobierno y siguieron esas causas. Eso habla de que está sano el sistema y la separación de poderes que siempre se habla. Bueno, sí, la separación de poderes todavía existe. En algunos lugares disminuida, como es la Institución Nacional de Derechos Humanos, a partir, digamos, de la última conformación. Pero también es cierto que yo recuerdo que el fiscal Jorge Díaz, cuando renunció y salió de la Fiscalía de Carácter General, él dijo, y ahora vienen por la Fiscalía. Y yo creo que es así. O sea, ahora lo que viene, la creación de un triunvirato que se está planteando en la Fiscalía, implica efectivamente esa división de poderes que es sana para la democracia, se va a ver disminuida. ¿Por qué? Bueno, porque en realidad hay una parte de la coalición de gobierno que está interesada en que efectivamente no continúen los juicios. Inclusive algunos de ellos plantean que, bueno, que hay que volver a instalar la ley de caducidad. Entonces, en ese sentido, nos parece que mantener esa independencia, que es la que está cuestionada muchas veces por el sistema político, porque el sistema político es una tentación que existe en todos lados, y no solamente en los gobiernos de derecha, también existe a veces en los gobiernos llamados de izquierda, que es pensar que la diferencia que hay entre una sociedad donde hay alguien que se encarga de alguna manera de señalar las violaciones de derechos humanos y sancionarlas como corresponde, constituyen una traba para la política, digamos, de los gobiernos. Y yo creo que no es así. Y en ese sentido vamos a seguir defendiendo esa independencia, digamos, del Poder Judicial y que se mantenga con la misma eficacia que le permite cumplir con una obligación que el Estado uruguayo tiene ante la comunidad internacional, que es un poco la sentencia del caso Hellman, la última sentencia que estableció la Corte Interamericana en el caso de 5 causas, o sea, las muchachas de Abril, el caso de otros 2 desaparecidos que fueron incorporados en esa sentencia. ¿Se ha logrado destrabar ese silencio que había en el interior en cuanto a denuncia de casos e incluso ha habido pronunciamiento de la justicia? ¿Hay más casos en evaluación para presentar ante la justicia ocurridos en el interior? Hay 2 casos interesantes últimamente que en este momento están en tránsito. Uno tiene que ver con las denuncias que se están tramitando en San José, con las violaciones cometidas ahí por el cuartel de San José. La otra, que está radicada en Canelones, la causa que se llama Los Vagones. Esas 2 causas fueron presentadas a partir de que se modificó el Código Penal, o sea que se está con el nuevo Código Penal,
donde implica que las causas se debaten, son causas públicas, donde de alguna manera es distinto al periodo anterior, donde las causas se radicaban en el juzgado, entendían los jueces, los fiscales, los abogados y a veces las víctimas. En este caso hay una participación de juicios públicos. Y en ese sentido, esas dos causas se están radicando en esos dos lugares con juicios públicos. Eso es una cosa interesante. Y lo otro que yo me quería referir es que el Estado de alguna manera ha puesto placas en distintos cuarteles del interior donde dice acá fue un centro de detención donde se torturó y todo lo demás. Sin embargo, en algunos lugares no hay denuncias. O sea, en la mayoría no hay denuncias. En el caso de San José sucedió una cosa muy interesante. Nosotros fuimos un 1 de mayo a una actividad que había en la plaza donde los expresos, los que habían sido de alguna manera torturados y privados de libertad en el cuartel de San José, a micrófono abierto empezaron a contar su testimonio en la plaza. Y nosotros ahí le dijimos, bueno, pero esto que ustedes están relatando son delitos. ¿Por qué no lo han denunciado? Las explicaciones son muchas. Uno, porque durante muchos años la gente estuvo convencida de que no era posible la justicia. Y que era de alguna manera una tarea que no tenía mucho sentido. Bueno, y en ese sentido los convencimos que efectivamente presentaran la denuncia. Ahora hay, por lo menos creo que son 2 o 3 militares que están procesados, y ahora entienden la importancia que tenía de eso, porque de alguna manera es una reivindicación, digamos, y una sanación que tiene el ciudadano cuando ve que una institución del Estado los atiende y le resuelve de alguna manera un problema que ellos tenían, que era con relación a la violación de los derechos humanos que habían sufrido. Entonces, en ese sentido, bueno, es muy probable que sigan apareciendo nuevas causas, se van a tramitar por el nuevo Código de Proceso Penal. Eso va a ser interesante porque de alguna manera los acusados van a tener que debatir públicamente, o se callarán o no dirán nada. Pero eso de alguna manera será una forma que la sociedad entienda por qué hay algunos delitos, como el caso de las desapariciones que continúan existiendo, y que el tema, digamos, de la tortura fue un hecho generalizado, que efectivamente debe ser objeto de la acción de la justicia y castigado su responsable, por un elemento que me parece que es fundamental decirlo nuevamente, que es el nunca más. Lo que le estamos diciendo de alguna manera a las generaciones futuras de integrantes de las Fuerzas Armadas es que si algún día a alguien se le ocurra transitar por el camino de un golpe de Estado y de violación a los derechos humanos, tarde o temprano, la justicia le llega, acá o en otro lugar, porque ahora también se está radicando en Italia una causa por la desaparición de Elena Quintero. Y en Italia, a miles de millas del Uruguay, un crimen, una violación de derechos humanos que se cometió contra una uruguaya, donde participó Jorge Trócoli, que está preso en Italia ahora. Entonces algunos se preguntará, ¿y por qué tiene que juzgarse eso en un país tan lejano? Bueno, porque hay determinados delitos que la propia normativa internacional dice que deben ser perseguidos en cualquier lugar por la gravedad que tiene y por la importancia que tienen esos delitos. O sea, cuando se dice que delito de lesa humanidad, es porque son delitos que afectan efectivamente no solamente al país donde se cometen, sino a la humanidad en general. Y por eso se puede juzgar en otros lugares. Muchas gracias, muy amable. Bueno, gracias a ti.